Hoy, en resumido en corto, les traigo la historia de Tusk. Todo empieza en algún lugar de América, con nuestros protagonistas Wallace y Teddy, donde vemos cómo ambos amigos estaban en su podcast llamado The Nazi Party, donde presentaron el video de un chico llamado The Kill Bill Kid. En dicho video aparecía este chico cortándose la pierna, y esto de alguna manera les daba mucha gracia a nuestros dos amigos. Esto hasta llegar al punto de que Wallace iría la siguiente semana a entrevistar al chico a Canadá, ya que él era originario de ahí. ¡Quiero visitas, chingada madre! ¡Órale, lárgate del cuarto! Y días después vemos como Wallace estaba con este inspector ya que estaba a punto de llegar a Canadá. Pero antes de eso ambos hablaron sobre el hockey, sobre que los canadienses eran bien buena onda y más. Bueno, y después de un rato Wallace llegó a Canadá a la casa del chico que entrevistaría. Pero ¿qué creen? Al momento de llegar vemos que este chico había muerto, ya que su familia estaba en su velorio. Y más tarde Wallace estaba en este bar algo cabreado, ya que no llevaría material para el podcast. Pero no se preocupen, que Wallace en el baño del bar encontró una nota que decía que había un tipo llamado Howard que tenía muchas historias que contar, ya que toda su vida se la había pasado en el mar, donde tuvo muchas aventuras, mismas aventuras que quería contar. Esto puso re feliz a nuestro buen amigo Wallace, ya que podría conseguir material para su podcast con la ayuda de Howard. Así que él rápido se fue del lugar para después pasar a este mini super, donde le marcó a Howard para que le proporcionara su dirección, y Howard bien buena onda le pasó dicha, ya que él estaba ansioso de contar sus historias, solo con la condición de que le ayudaría a limpiar su casa, ya que él no alcanzaba algunos lugares, porque este estaba en silla de ruedas. Pero bueno, minutos después vemos como Wallace llegó a la casa de Howard, donde fue recibido cordialmente por él. ¡Qué agradable sujeto! Howard le ofreció una taza de té a Wallace, pero antes Wallace de aceptarlo pasó a su baño, donde se encontró con esta extraña muñeca. Pero bueno, después de ahí Wallace fue con Howard, quien le dio un poco de té, para de esa manera iniciar su conversación, donde Howard le platicó algunas de sus patoaventuras en el mar. Según Howard, en alguna ocasión conoció a Hemingway, ya que le dio una botella de whisky, ocasionando que Hemingway se pusiera re feliz y se pusieran a beber juntos, donde después de un rato Hemingway le dijo su icónica frase: "Siempre a sobrio lo que dijiste que harías borracho, te mantendrá la boca cerrada". Y como prueba de esto, este Howard tenía la botella que habían bebido ese día. Pero bueno, ahí Wallace por alguna razón se encontró con este hueso de pene de morsa. Este Wallace quedó flipando por dicho y quería saber cómo lo había conseguido, por lo que Howard le dijo que él admiraba mucho a las morsas, ya que según él las morsas eran unos animales muy nobles. Bueno, igual porque en una de sus aventuras se familiarizó con una de ellas. Esto fue en 1959 en las costas de Siberia, mientras cruzaba el mar soviético en busca del gran tiburón blanco, donde su barco fue hundido gracias a un iceberg, provocando que todos sus compañeros murieran. Esa es una historia de origen brutal. Howard ahí se quedó solo en medio del mar, pero para su suerte después de tanto nadar llegó a la costa de una pequeña isla, donde se encontró con una morsa. Dicha morsa lo acogió del frío como si fuera su hijo, esto provocando un gran vínculo entre ambos, por lo que Howard la nombró Mr. Tusk. Y según Howard eso fue lo más hermoso que le había dado la vida por 6 meses. Pero bueno, mientras Howard le contaba esta historia a Wallace estaba quedándose dormido, y no era por mala educación, sino porque Howard le había echado algo a su té, provocando que cuando terminara de contarle su historia Wallace se desmayara. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? De ahí nos vamos unos días antes, donde vemos como Wallace estaba junto a su novia Allison. Esta Allison no quería que Wallace fuese a Canadá, ya que se le hacía muy inmaduro que él fuese a Canadá solo para burlarse del niño Kill Bill Kid. Pero Wallace estaba de necio de que sí era buena idea, provocando que ambos discutieran sobre que Wallace era más chido cuando no era tan famoso y más. Al final esta Allison quería ir con Wallace a Canadá, pero él le dijo que no podía ir con él, ya que según Teddy ella lo distraía y no podía trabajar cómodamente. Bueno, regresando con Wallace, él despertó al día siguiente en esta habitación junto a Howard, quien limpiaba un colmillo de morsa. Howard, al ver que Wallace despertó, le dijo que le había dado un susto anoche, ya que según él Wallace había sido picado por una araña radioactiva muy venenosa, causando que hasta le amputaron una pierna a Wallace. ¡No mames, qué asco! Este Wallace sabía que algo andaba mal, ya que debía de estar en un hospital, pero ahí Howard le dijo que el Dr. Mosiel, quien según lo había atendido, le había dicho que mejor debía quedarse en el lugar. Y más tarde ambos en la cena hablaron sobre la disca araña que había picado a Wallace, pero ahí vemos que este Howard estaba medio loco. Esto ocasionó que Wallace lo mandara a tomar por saco y le dijera que lo sacara de su hogar, pero Howard se negó y le dijo que lo convertiría en una morsa en memoria de Mr. Tusk, advirtiéndole que cuando este esté convertido en morsa él tenía que comportarse como una. Este Wallace, todo asustado, pidió ayuda, pero todo esto fue en vano, incluso este Howard de igual manera empezó a gritar. Bueno, mientras tanto nos vamos con Allison, donde nos enteramos que ella estaba enojada con Wallace.
ya que ella sabía que él engañaba con varias mujeres, pero ojo aquí, ya que ella no estaba sola, sino con Teddy. Bueno, regresando con Wallace, él le marcó a Allison para saber cómo estaba, ya que no contestaba desde hace 3 días. Pero para su mala suerte, Wallace no alcanzó a contestar la llamada, así que él intentó devolverle la llamada a Allison, pero Allison no contestó, ya que había dejado su teléfono en el baño y se había ido a caldear con Teddy, quien se encontraba con ella. Por su parte, Wallace aprovechó y le dejó un mensaje de voz poniéndole en contexto sobre su situación. E igual aprovechó para marcarla a Teddy, quien tampoco contestó, pero de igual manera le dejó un mensaje de voz explicándole lo que le había pasado. Pero ojo aquí, ya que en eso llegó Howard para noquearlo y decirle que si quería vivir tendría que ser una morsa o nada. A eso se le llama estrategia. Al día siguiente, Allison despertó y al ver las llamadas y los mensajes de voz de Wallace, rápido le dijo a Teddy sobre lo que estaba pasando. Teddy de igual manera revisó su teléfono y al ver los mensajes quedó flipando por lo que le estaba pasando a Wallace. Regresando con Wallace, ahí Howard le estaba contando un poco sobre su vida, donde nos enteramos que sus padres habían sido asesinados, esto ocasionando que lo situaran en un orfanato donde por alguna razón su orfanato fue clasificado como instituto psiquiátrica. En pocas palabras, a Howard lo llevaron a un manicomio, donde durante 5 años fue golpeado, torturado y violado. Todo esto por sacerdotes, políticos, enfermeras y guardias. De esa manera robando la inocencia de Howard. Esto hasta los 15 años, cuando se escapó y se fue a Estados Unidos, donde se subió a este barco y partió. Todo esto Howard se lo contó a Wallace mientras le hacía una clase de cirugía, donde al terminar vemos cómo el cuerpo de Wallace ya había sido modificado. Estás enfermo, Bruce Wayne. Regresando con Teddy y Allison, ellos tenían pensado ir a Canadá, pero antes Allison le marcó a la policía para avisarle sobre lo que le estaba pasando a Wallace. Pero ahí la policía, al saber que Wallace pertenecía al podcast de Not Sit Party, mandaron por un tubo a Allison. Bueno, regresando con Wallace, vemos que a ella lo habían convertido en una morsa, pero digamos que esto no lo hacía muy feliz, ya que vemos cómo gritaba. Por su parte, Howard estaba re feliz por su nueva morsa, ya que de cierta manera creía que era Mr. Tusk. Por su parte, Teddy y Allison ya estaban en Canadá, donde vemos como ellos andaban de allá para acá en busca de Wallace. Ellos primero fueron a donde rentaban autos, después al bar donde había estado y por último con la policía, donde le enseñaron al comisario los mensajes de voz que había dejado Wallace, pero digamos que el comisario no ayudó de mucho, ya que no encontró en la base de datos a ningún Howard. Pero no se preocupen, ya que ahí el comisario les pasó el contacto de un policía retirado que había estado en el lugar, mismo que buscaba a un asesino serial, así que para no hacerse las largas el comisario les dio el número de dicho tipo. ¡Qué buen servicio! Volviendo con la morsa Wallace, vemos como Howard lo echó al agua para que así aprendiera a nadar, y ya en el agua Wallace vio cómo estaba el cadáver de otra morsa, provocando que Wallace intentara nadar. De ahí nos vamos con Allison y Teddy, quienes se reunieron con Guy Lapointe, el policía que les había dicho el detective. Ahí Lapointe les habló sobre cómo había hecho todo para encontrar a Howard, y sobre que Howard había asesinado a 23 personas aproximadamente. Y de igual manera les explicó cómo trabajaba Howard con sus víctimas. Mientras tanto, Wallace y Howard estaban los dos bien felices. Bueno, ni tanto, ya que Wallace estaba llorando, y minutos después Howard le dio un pescado a Wallace para que se alimentara, y no quedándole otra opción se comió el pescado. ¡No tengo elección! Regresando con nuestro trío de amigos, ellos fueron al mini super donde había estado Wallace, ya que según él era fan de los refrescos grandes, y pues creyeron que él había estado ahí ya que los vendían en el lugar. Y ya en el lugar les preguntaron a estas dos cajeras si habían visto a Howard, por lo que ellas les respondieron que sí, y ahí Lapointe, usando sus dotes de detective, dio con la dirección de Howard. Bueno, mientras tanto Howard él estaba nadando re feliz con Wallace, imaginando que estaba en el mar junto a Mr. Tusk, donde nos enteramos que Howard en su aventura había devorado a Mr. Tusk antes de ser rescatado, y básicamente él había transformado a Wallace en morsa para entrenarlo y pelearse contra él, así dándole una última oportunidad de supervivencia en memoria de Mr. Tusk. ¡Puta, qué ofertón! Pero mientras todo eso pasaba, Teddy, Allison y Lapointe ya habían llegado al lugar, pero antes Lapointe les dio un arma a Teddy y a Allison. Pero bueno, volviendo a la pelea del año, vemos como Howard se disfrazó de morsa para enfrentarse contra Wallace, de esa manera iniciando los morsa vergazo finales. ¿Y qué creen? Al final Wallace ganó y para su suerte fueron por él Teddy y Allison, pero ellos al ver cómo estaba Wallace quedaron en shock, ya que Wallace ya era una morsa.
De ahí nos vamos un año después, donde vemos como Allison y Teddy fueron a esta clase de santuario, donde se encontraba la Morsa Wallace, y con este plano termina esta película. Ya hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu hermoso like, suscríbete que subo videos cada 4 días, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, la información la puedes encontrar acá abajo en la descripción, deja acá abajo en los comentarios qué serie o película te gustaría que resumiera. Eso sería todo de mi parte, amigo o amiga que me ve, nos vemos hasta la próxima, adiós, ¡pum!